Muy bien, muy bien. Muy bien, comenzamos nuestra nueva clase de estudio bíblico en Second Chance Ministry. Recordamos que les habla Raúl Salazar. Tenemos todos los días miércoles un tiempo especial para introducirnos en la palabra, conocer un poquito más de algunos libros. En este caso decidimos tomar la sección dentro del Nuevo Testamento, la sección que corresponde a las epístolas paulinas, y dentro de toda esa gama de 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, decidí compartir la epístola a los Corintios, una carta que tiene muchísima aplicación a la iglesia actual. Ahora vamos a hacer un breve repaso, pero gracias a todas aquellas personas que semana tras semana van participando de distintas maneras, que se animan algunos a dar saludos, se animan otros a mandar alguna pregunta. Lo que queremos es eso, es participación, la posibilidad de poder estudiar en casa o de poder estudiar, no sé, en un medio de transporte, de viaje, donde te toque y donde puedas conectarte a una red de Wi-Fi o tengas, no sé, datos celulares en tu teléfono. Ahí vamos a estar. Nosotros estamos con nuestro canal de YouTube y nuestro programa también en la página de Facebook, que es donde estamos transmitiendo en este momento. Pero después te vamos a recordar que todos nuestros materiales, todas nuestras actividades las tenemos también en nuestro canal de YouTube, que es Second Chance Ministry, y ahora en un ratito nada más te lo vamos a contar. Pero bueno, no sé quiénes son. Bueno, tenemos ahí la primera personita que nos saluda, Mercedes Cejas, sí, bendiciones Mercedes, qué bueno que estás. Hay algunas otras personas que están en este momento ahí presentándose o saludándonos, ya viendo el programa. Pero gracias por estar, gracias por apoyar, gracias por compartir. Qué bueno es saber que están ahí firmes, ¿no es cierto? Distintas personas que se suman, una llamada que no puedo atender en este momento, pero personas que se van sumando y que dicen: yo quiero estudiar, yo quiero crecer, quiero animarme. Muchos exalumnos míos de distintos lugares y gente que nos conoce tanto a mí como a Keren, que nos vieron ministrar en alguna clase, en un campamento, en un retiro, en un aniversario o en un seminario bíblico, están sumándose y bueno, y compartiendo tiempo con nosotros. Como un breve repaso, ¿no? Como una breve introducción antes de ya largar con todo el material que tenemos para hoy. Pablo escribió la carta a los Corintios. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántas fueron las cartas que el apóstol escribió a toda esta gente, ¿no? ¿Quién más tenemos ahí? A Katy Salem, que lo estás viendo. Dios te bendiga, Katy, qué bueno que estás. ¿Cuántas cartas había escrito el apóstol Pablo a los Corintios? Habíamos analizado que él escribe en total 13 cartas. No sé cuántos recordarán esa regla mnemotécnica. Si no está en el video número 1, ahí en la página de YouTube lo pueden encontrar en la introducción, que era Rococo, Gaefil, Cotete, Tititifil. De esa manera tan simple que se la podemos explicar a un niño de la iglesia, tenemos ahí el orden de la ubicación bíblica. No es el orden cronológico, es el orden de ubicación en el Nuevo Testamento. Entonces, en esa sección usted puede encontrar este pequeño repaso. Después ahí vimos también los años de los cuales se escribe cada carta. Y hoy vamos a hacer una clasificación como para que usted la tenga en otro modo, pero también nos gusta repasar. ¿Qué significaba corintizar? ¿Se acuerda? Corintizar, ¿qué significaba? ¿Qué era ese término? ¿Por qué en aquel contexto histórico del primer siglo, en esa región que correspondía a Acaya, que era una provincia romana, corintizar significaba un estilo de vida pecaminoso en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Que puedo hacerme lo que quiera, libremente, donde no había limitaciones morales, ¿sí? Corinto era una ciudad portuaria muy importante, de mucho renombre, mucha economía movía el lugar. Por consiguiente había muchos hombres que llegaban en sus barcos a trabajar, y la historia es hermosa, no nos dan los tiempos para explicarla toda, pero el tema era que para movilizar los barcos y no dar una vuelta muy larga, tenían que parar ahí en Corinto, bajaban toda la mercancía, toda la mercadería, la trasladaban por tierra para alivianar el peso del barco y que el barco pueda pasar por un lugar
hasta llegar a la otra ciudad de Cencrea. Ahora, todo esto es historia, ¿no es cierto? Geografía, y nos ayuda a entender un poquito, pero Corinto, la palabra corintizar era vivir todo tipo de pecados. Y había un pecado característico que vimos, y lo vamos a tocar hoy de nuevo en el capítulo 7, vamos a trabajar ahí, era el tema sexual, ¿no es cierto? El tema de las fornicaciones y del adulterio, un tema que estaba muy candente, la ciudad muy fuerte, y Pablo allí va a tener que enseñar mucho a la iglesia que está enfrentando todas estas tentaciones, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Dos palabras claves que habíamos visto y que me gustaría que te queden bien grabaditas en la mente eran sarkinoi y sarkikoi. Estas dos palabras nos hablaban de sarx, es carne, y uno era sarkinoi, que era de alguna manera que tenemos un cuerpo humano, que somos hechos de carne y hueso. Pero sarkikoi era otra aplicación, una variante, y sobre esa palabra es la que va a jugar el apóstol Pablo en el capítulo 3, donde nos va a decir que él está pensando y viendo que la iglesia era en sarkikoi, que significa no sarkinoi hecho de carne, sino sarkikoi dominado, mandado, sujeto a la carne. Y esta era la base del problema, y esto está en el capítulo 3, en los primeros versículos, pero a lo largo de toda la carta vamos a ver que una persona dominada por la carne comete una serie de problemas, de serie de pecados, y tiene una serie de situaciones en su vida como las que estamos viendo nosotros. Pero bueno, eso va a ser un pequeño repasito que vamos a hacer ahora. Qué bueno que se va sumando gente, que están apareciendo estos hombres y mujeres que quieren estudiar, ¿sí? Si querés compartir la página con amigos desde tu muro, también para que otras personas más puedan vernos, y vamos a seguir trabajando. Así que vamos a hacer algo que la semana pasada habíamos empezado, y algunos no sé si lo conocen o no. Y hoy vamos a jugar con las personas que están. A ver, yo sé que está Andrea Castillo, está Cilia, está también Mercedes, y no sé si alguien más se suma. Los invito a jugar como repaso. Kahoot es una plataforma gratuita donde podemos participar de manera interactiva. Así que lo único que te tengo que pedir es que consigas otro aparato más. O sea, en tu casa tiene que haber otro teléfono, otra computadora. ¿Por qué? Porque en una pantalla, que es donde estás viendo ahora el vivo, van a aparecer unas preguntas, te voy a explicar cómo es el juego, y desde tu teléfono, de otro teléfono, tenés que hacer esto que te voy a guiar. ¿Sí? Si te animás, es bien divertido, bien fácil, pero nos puede ayudar en un breve repaso. ¿Por qué hacemos repasos? Porque eso nos ayuda a fijar las cosas. Cuando en la escuela, en el colegio te tomaban exámenes, no es que los maestros tienen mala onda y te quieren complicar la vida con un examen, no. Los exámenes sirven para ver cuánto se ha fijado de la información y cuánto está de alguna manera integrado ya a nosotros, en psicología internalizado, o sea que ya lo tenemos dentro y que no nos tenemos que poner a pensar, sino que ya lo hemos entendido y lo podemos responder. Así que bien facilito, sí, yo te voy a explicar ahora, vamos a ver si podemos jugar con los que se animan. Es gratis, es fácil, te pones un nombre ficticio si querés y no hay problema. Pero ¿cómo se juega? Miren, vamos a jugar juntos. Yo acá tengo una pantalla que vamos a estar viendo. A ver, tengo que pasar acá, perdón que no lo había pasado. Tengo que pasar a esta sección. Acá esa era la siguiente. Nos vamos a esta sección y acá vamos a comenzar a jugar. ¿Cómo vamos a jugar? Mira, yo voy a darle play aquí. Te va a aparecer a vos algo en pantalla muy simple para que entiendas cómo se juega. Y con ese numerito que vamos a jugar es que vos vas a tener que entrar a un teléfono, ¿sí? A cualquier teléfono que encuentres, computadora, tableta de alguien en tu casa, que puedas pedirle, prestame un ratito, necesito que me prestes un aparato extra, necesito porque quiero participar en este juego, en este repaso de estudio que estamos haciendo, ¿sí? Bien, ahí está cargando la página, ahí ahora vamos a ver cuándo se termina de cargar y vamos a poder trabajar. ¿Qué es lo que tenés que hacer? En tu teléfono andá escribiendo esto, es bien fácil. Tenés que poner Kahoot. ¿Cómo se escribe? K-A-H-O-O-T.it. Kahoot.it. ¿Sí? Ahora lo vas a ver, ahí en pantalla te va a aparecer algo de lo que es la página y vamos a ver si podemos jugar. La semana pasada tuvimos un inconveniente con la velocidad que estaba la red ese día. No sé hoy, vamos a ver, esperemos que podamos. Tenés que escribir ahí, ¿ves cómo está arriba? Kahoot.it.
como si fuera Italia, kahoot.it, y ahí vamos a poder trabajar. Ahora yo le voy a dar acá, cuando termine de cargar, se tiene que poner en un color verde. Esto algunas veces tarda un poquito, pero ahí vamos a poder trabajar. Ya entraste, poné kahoot.it en tu teléfono y yo ya te digo cómo vas a entrar a nuestro juego. Ahí está, por fin se puso it, perfecto, sí. Ahora me va a cargar algo acá y dice listos para jugar, para disfrutar, es la traducción, vieron, hablo diferentes idiomas, y ahí en kahoot.it hay un espacio que te va a dar un número, ¿sí? Y vos tenés que poner ese número que es 7451-434. Los animo a los que están viendo el video, dale, busca un teléfono, poné kahoot.it, ¿sí? Kahoot.it, ¿sí? Y después de eso vas a poner este número que aparece, 7451-434, y vas a poder entrar. Tenés que ponerte un nombre. Yo, bien, ahí está Keren y Mía, mi esposa y la bebé. ¿Quién más se anima a jugar de los que están viendo? Sí, Karina García, Mirta Benz, que estás viendo, Graciela Alterini. Es bien fácil, busquen un teléfono. Fácil, otro teléfono que el que estás usando para ver, o la computadora que estás usando. Tenés que escribir en la dirección kahoot.it, como está acá arriba que vos ves en pantalla. Kahoot.it, una vez que estás ahí, le das Enter, te va a dirigir a un lugar donde tenés que poner un número. ¿Sí? Es el número de PIN. Este número que tenemos acá, me gustaría que 2 personas más por lo menos jueguen con nosotros para que entiendan la modalidad. Así que dale, no sé quiénes más están ahí. Bien, Daigu, Sotelo, si te animás, Mónica, Paciente, si tenés, Cilia, danos una mano, enganchá un teléfono ahí de tu esposo, de alguien, conseguí y entrás. Una vez que pones el número, te manda a otra página donde tenés que poner un nombre. Poné el nombre que quieras. Si no querés poner tu nombre oficial para que no se sepa quién sos, dale, poné un nombre así ficticio, y por lo menos 2 personas más quisiéramos, así podemos participar y mostrar cómo es este examen tan simple, tan fácil, ¿sí? Vamos a ver quién más se suma. Necesito 1 o 2 más que jueguen. Vamos, ¿quién entra? Sí, Mercedes, animate, por favor, dale, o Mónica, Karina, Mirta, Graciela, algunos de los que están viendo que puedan entrar para que podamos comprobar que el juego está funcionando bien, y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? A ver, vamos, ¿quién puede entrar a jugar con nosotros? Estás viendo el video de Second Chance Ministry, estudio bíblico los días miércoles, y estamos haciendo un pequeño repaso de lo que es la carta a los Corintios, epístolas paulinas, ¿sí? ¿Alguien más que quiera entrar? Sí, alguien más, sí, a ver, alguien que diga yo me sumo. Escribís kahoot.it en otro teléfono, le pones este número, sí, 7451-434, y podés entrar a jugar con nosotros. A ver, vamos, estamos esperando para que alguien más pueda jugar, ¿sí? Queremos que participes, queremos que te sumes y que hagas este pequeño repasito con nosotros, ¿sí? A ver, ¿quién más aparece? Si no, vamos a tener que avanzar porque quiero darle otros consejos más, otra enseñanza más, ¿sí? A ver, vamos. ¿Sí? Keren y Mía desaparecieron. Sí, a ver, sí. ¿Qué pasó? Vamos de nuevo, ¿sí? Con este número podemos entrar a jugar y ustedes pueden estar trabajando bien. No se animó nadie, qué pena, pero bueno, vamos a jugar con Keren y Mía para que ustedes vean cómo es la modalidad del juego, ¿sí? Así que Keren, espero que ganes, ¿sí? Vamos, ¿sí? Acá le damos a Start, ¿sí? Cuento hasta 3, si alguien más se anima entra, porque después ya no podemos entrar, ¿sí? 1, dale, animate, conseguí un teléfono, poné kahoot.it, este número, y entras a jugar con nosotros. Dale, y 2, y vamos, ahí está Dayana, bien Dayana, sí, te animaste, grande Day, qué bueno. Y vamos a jugar entonces con estas 2 personitas, sí, porque después yo ya no sé si puedo ingresar a alguien más, pero tenemos ahí, entonces empezamos, ¿sí? Mirá lo que tenés que hacer, Dai, tenés que mirar, ¿sí? Acá,
Ahora vamos a empezar y vas a tener que mirar la pantalla donde estamos transmitiendo en vivo, porque ahí aparecen las preguntas. Y en tu teléfono tenés que seleccionar, ¿sí?, el color o el número o la letra que quieras. Fíjate, en palabras del apóstol Pablo, los que se casan, rojo, tendrán aflicción de la carne. Azul, tendrás más deudas. Amarillo, tendrán más trabajo. Verde, tendrán muchos hijos. Elegí una opción, rojo, azul, verde o amarillo. ¿Qué tendrán las personas que se casan? Bien, perfecto. Alguien acertó que era tendrán aflicción de la carne. ¿Ven qué fácil que es? Así cada pregunta tiene un cuestionamiento y una selección. En algunos casos es verdadero o falso y en otros casos es la selección múltiple que se llama. Vamos a seguir y vamos a pasar a la segunda pregunta. Sí, Diana, se puede todavía. Vamos, Diana, se puede. Sí, la segunda pregunta de 15. Sí, algunos hermanos cometían el agravio y defraudaban a los hermanos de la iglesia. ¿Había gente que defraudaba a los demás en la iglesia de los Corintios? Si es verdadero es azul, si es falso es rojo. Algunos hermanos cometían el agravio y defraudaban a otros en la iglesia. Azul, verdadero, rojo, falso. ¿Qué opinás? Tenés que seleccionar uno ya. ¡Ay! Bueno. Vamos, ahí estamos. A ver, ¿quién respondió? Sí. Dai, vamos, Dai. Ponete las pilas, ahí vamos a ver si le alcanzamos a querer. La pregunta número 3, así se juega, es bien fácil. Si es por un compromiso o servicio espiritual, uno puede pasar semanas o meses sin sexo en el matrimonio. ¿Es verdadero o es falso? Si es por un compromiso o servicio espiritual, conforme a Corintios 7, se puede pasar semanas o meses sin tener sexo en el matrimonio. Verdadero, azul, falso, rojo. Respondan. ¡Ting! ¡Auch! Dice falso acá, y obviamente falso, porque hoy vamos a ver que el apóstol Pablo dice que tiene que ser por un breve espacio de tiempo. Pero ven cómo se juega así. Vamos a ver quién es que le dio acá. Bueno, Dai, ¿qué pasó, Dai? ¿Dónde estás, Dai? Contéstame. ¿Estás ahí, Dai? A ver, decime. Así yo te aliento y te animo. Pero bueno, esta es la modalidad. Así son 15 preguntas. Yo voy a dejar abierto este juego una vez que termine el video de hoy. Les voy a dejar el pin para que ustedes puedan jugar durante 2 semanas. ¿Sí? Con esta clase que estamos haciendo hoy, recuérdenme, al final voy a dejar el pin abierto para que puedan jugar durante 2 semanas y hacer el repaso de lo que estamos viendo hoy. Ahora, acá lo dejamos por amor a la gente que está ahí estudiando, trabajando con nosotros. Así que cierro acá, sí, abandonar la página, sí, y me voy de nuevo a mi clase. Aquí vuelvo, aquí estoy de nuevo, gracias, sí, y vamos ya a entrar a lo que es el estudio de hoy, el repaso de hoy, sí. Dicen que hay delay, sí. Ok, Daigus Sotelo, hay delay, ahí está, claro, por eso que no le pegaban, es por eso que no le daban, porque sí, es verdad, algunas veces tenemos problemas con las redes y con... Yo sabía que vos sabías, ¿no es cierto? Los dos sabemos que vos sabías. Sí, volví a decir cómo se encuentra el juego, dice Pablo. Sí, al final del mensaje de la clase de hoy, yo voy a dejar un pin abierto y voy a dejar las instrucciones, ¿sí? Entonces, si vos ves el video aún por YouTube, abajo van a estar las indicaciones. Tenés que marcar en tu teléfono kahoot.it y el número que te voy a dejar, y por 2 semanas vamos a poder jugar y hacer ese pequeño repaso. Bien, ahora ya empezamos con nuestro estudio, ya vamos a meternos en el tema de hoy, así que tenemos el énfasis de las cartas de Pablo. Yo voy a ir completando esto, repito, los primeros 4 para que podamos ver. Acá tenemos esta clasificación que habíamos analizado en la primera instancia. En el primer momento habíamos hablado que Pablo escribió 13 cartas, pero que no las escribió todas juntas en una semana, en un mes o en un año. Las escribió la primera aproximadamente en el año 49 y la última en el año 68. Estamos hablando de casi 20 años de lapso en el cual Pablo escribió varias cartas. Quizás habrá escrito otras cartas, es muy probable,
pero las cartas que ingresaron al canon bíblico, ¿sí?, en el 393/97 de nuestra era cristiana, con Concilio de Cartago, ahí se determinó que estas 13. No significa que Pablo solo escribió 13 cartas. Es muy probable que él haya escrito cientos de cartas a amigos, conocidos, ministros, iglesias, pero las que entran en el canon son estas que nosotros hoy tenemos, que son las 13 cartas. ¿Y cómo se dividen? Nosotros tenemos acá esta clasificación. Fíjate, las primeras, el retorno de Cristo, y esto eran las, si te acordás, escatológicas, era otra forma que tuvimos de análisis, porque hablan de la venida del Señor, del tiempo en el que Dios va a venir en la persona de Jesucristo a buscar a la iglesia. Estas cartas son las primeritas que escribe, primera y segunda de Tesalonicenses, y ahí entra también en esa clasificación Gálatas, aunque no es totalmente escatológica, pero sí es de las primeras cartas que Pablo escribe. Seguimos y nos vamos a las cartas que hablan de la salvación. En la clasificación teológica, esto se llama soteriológicas, porque sotería es salvación. Y entonces, ¿cuáles son esas cartas? La de primera de Corintios, segunda, que son las que estamos estudiando, y Romanos, una carta maravillosa para estudiar de muchísima profundidad. Seguimos y nos encontramos las 4 cartas que también se conocen como las cartas o epístolas carcelarias, que son las que escribe de cuando él está preso en la ciudad de Roma. Sí, bueno, sí, está en Roma durante los años 60 hasta el 62 aproximadamente. Estas cartas también se conocen como cristológicas porque son cartas que trabajan mucho y profundizan mucho en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos y nos metemos ahora a las últimas cartas que escribe el apóstol, que son las últimas 3, que son las cartas pastorales o como dirigidas a la iglesia. En algún otro libro las pueden encontrar como eclesiológicas, que son los consejos que Pablo como apóstol le va a escribir a 2 pastores que él deja a cargo, ¿sí? Uno es Timoteo y el otro es Tito. Estos 2 pastores, que son hombres que él formó en el ministerio, luego los deja a cargo de las iglesias de Creta y de Éfeso, y a ellos les escribe estas cartas diciéndoles cómo tienen que conducirse como pastores, como líderes en estas iglesias. Esto es bien interesante porque cuando un pastor llega a tomar una iglesia o a fundar una iglesia, no implica necesariamente que él tenga gran experiencia en el ministerio. Por ahí puede ser la primera vez que ese hombre o esa familia pastoral están llevando a cabo la obra. Si él tuvo la gracia de poder ser formado en una iglesia bien estructurada o en un seminario bíblico, es probable que esta familia pueda llevar adelante de una manera bastante simple la tarea pastoral. Pero si él o ella no tuvieron una buena formación, van a enfrentar un montón de crisis y desafíos que no van a saber cómo solucionarlo. Van a tener que buscar muchísima sabiduría y gracia de Dios porque no tienen una base doctrinal, teológica, académica, como para enfrentar. Estos 2 personajes que vemos habían sido formados por Pablo, pero a su vez él les va a escribir cartas para seguir ayudándolos en su crecimiento. O sea, esta es una forma de clasificar las cartas. Vamos a trabajar ahora con el bosquejo de la carta a los Corintios. Les había hablado en la primera clase de por qué hacemos un bosquejo. ¿Por qué un predicador tiene un bosquejo? ¿Por qué un maestro tiene un bosquejo? Porque uno tiene en mente compartir muchos temas y algunas veces, habrán escuchado esta frase, hay personas que se van por las ramas. Que empiezan con una historia y salen a otra y van acá y vuelven y van y luego uno dice me perdí porque no sé cuál era el tema general o el tema central de nuestra materia. Los predicadores hacen bosquejos, que eso se enseña en homilética. Ahora, cuando uno estudia la Biblia hay algo que se llaman métodos de estudio bíblico y uno de esos es el método sintético. Al estudiar con el método sintético uno aprende a hacer un bosquejo. ¿Y para qué sirve el bosquejo? Para pensar. Yo tengo, por ejemplo, en la carta de los Corintios 16 capítulos. ¿De qué hablan esos capítulos? Hablan de muchos temas. Es como si uno va, pongo ejemplo siempre para tratar de entender, uno va a una de estas tiendas de mercado grande, a un supermercado grande, sí, cualquier marca, no importa, y quiere buscar galletitas,
quiere buscar aderezos y quiere buscar fiambres. No todo está en la misma sección, entonces hay carteles que te indican la sección de galletas, la sección de aderezos, la sección de carnes, y si uno no sabe inclusive o no conoce mucho, hasta puede preguntarle al personal y le van a decir tercer góndola, cuarta góndola, al fondo, atrás, adelante. El bosquejo nos sirve para eso, para entender los temas generales. Fíjate, acá tengo la introducción, se da en el capítulo 1, versículos 1 al 9. Luego seguimos ya con el punto 2 que dice la condenación de irregularidades. ¿Qué eran las irregularidades? Todos los problemas que había en la carta a los Corintios, que ahora los vamos a ver. Ahora vamos a hacer un repaso. Pero Pablo está condenando, significa esto está mal, esto está mal, esto hay que corregir, esto hay que cambiar. Y es bueno eso, porque Pablo se había enterado por los de Cloé que había muchos problemas en la iglesia. Ahora, decime, ¿en qué iglesia no hay problemas? Ponete a pensar si en la iglesia donde vos estás hoy no hay problema. Donde hay una persona, hay un problema. Donde hay dos personas, hay dos, mínimamente. Ahora, fíjate que tenemos iglesias en distintos lugares del mundo que tienen 500 hermanos, 60 hermanos, 2000 hermanos, o hasta iglesias de varias decenas, de 20.000, 30.000 o de mucho más de 100.000 personas. ¿Qué significa? Que en una iglesia de 20.000 mínimamente hay 20.000 problemas. Porque cada persona tiene sus crisis, sus necesidades, sus conflictos. Pensá en el trabajo, en la educación, en la familia, en las finanzas, enfermedades, sentimientos, matrimonio. Todo eso suma una serie de problemas y algunas veces hay gente que maneja bien la situación y otras veces no. En Corinto, ¿cómo la manejaban? Mal, porque eran sarquicoi, dominados por la carne. Entonces Pablo, del capítulo 1 al 6, les va a corregir, les va a decir un montón de cosas que a muchos de nosotros no nos gustaría estar ahí, no nos gustaría que él nos esté corrigiendo, ¿sí? Pregunta, ¿a quién le gusta que lo corrijan? ¿A quién le gusta levantando la mano y diciendo, a mí me encanta cuando me corrigen? No, la mayoría de los seres humanos, por nuestra naturaleza, no nos gusta que nos corrijan. Y los corintios necesitaban corrección. ¿Qué es el tercer punto general? Fíjate que dice respuestas a las preguntas de los corintios. Si recordás, hoy lo vamos a repasar, en el capítulo 7, él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, significa que no solo se había enterado los problemas de Corinto por los de Cloé, sino que los corintios mismos le enviaron una carta, o varias, diciéndole, Pablo, ¿qué hago con esto? Pablo, ¿qué hago con tal tema? Es como hoy cuando alguna persona llama al pastor o llama a su líder porque tiene un problema sentimental, ministerial, familiar y no sabe cómo arreglarlo. Entonces, ¿qué hace? Pregunta. Esto es lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto en esa sección. Entre el 7 y el 11, Pablo responde preguntas, ¿sí? Ahí vamos a ver que está el tema del matrimonio, el tema de la idolatría, el tema del liderazgo en el 9, vuelve con la idolatría en el 10 y vamos a tocar el tema de entrando nada más al 11, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Seguimos. ¿Cuál es el siguiente tema que Pablo quiere corregir? La conducta en el culto cristiano. ¿Por qué? Porque realmente los hermanos en el culto de Corinto era un caos. No sé si se entiende, ahora hay un personaje de dibujos que se llama Pepa, pero yo de chico me acuerdo haber escuchado, era un viva la Pepa, decía. ¿Por qué? Porque era todo está bien, todo está permitido. Y hoy nosotros tenemos iglesias bien estructuradas donde el culto tiene lo que llamamos una liturgia. ¿Qué es una liturgia? Es el orden en el que esa iglesia va a llevar adelante la reunión eclesiástica de ese día. ¿Cómo era en Corinto? Era como te imagines, se levantaba uno, gritaba, hablaba en lengua, se levantaba a predicar, había otro que traía un mensaje, otro que daba una profecía, otros que se ponían a comer lo que era la Santa Cena y terminaban embriagados por el vino que tomaban. Entonces Pablo en esa sección va a tocar cómo debería ser el culto. Seguimos en el bosquejo y nos encontramos con un tema que les preocupaba mucho a los griegos, porque recordad, Corinto queda en parte de lo que era el imperio griego. Y ellos tienen un conflicto con el cuerpo y con el espíritu. Y Pablo les va a hablar acerca de la resurrección. Por eso todo el capítulo 15, todo habla de la resurrección. Y el último punto, la última parte de la carta, es la conclusión, capítulo 16, el cierre, donde les da algunos consejitos más. Y casi es el único capítulo donde no hay problema. Porque en todos los otros capítulos
había problemas. Y ahora vamos a ver ese pequeño repaso. Algo más para trabajar sobre la vida del apóstol Pablo. Mirá qué lindo esto que nos dice acá, un pequeño gráfico que preparé para hablarte de las tres características o las tres culturas que manejaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy particular, un hombre muy letrado, muy formado, muy educado y además de eso, con el toque de la gracia de Dios, que eso lo hacía como algo muy, muy especial en nuestro mundo. Él era hebreo por nacimiento, ¿sí? O sea que hablaba el idioma hebreo. Por otro lado, era griego porque la cultura de ese momento, si bien era romana, había adoptado lo que fue la cultura del imperio anterior, que eran los griegos. Entonces, el idioma griego, que aún nuestro Señor Jesucristo lo habló, Pablo también lo dominaba y es el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y por otro lado también Pablo era un ciudadano romano. ¿Y por qué? Esto está en el libro de los Hechos. Algunas veces, cuando lo querían azotar o meter preso, él dice, esperen, y sacaba lo que sería el pasaporte y dice, yo soy romano. A mí no me pueden hacer esto. ¿Por qué era romano? Porque la ciudad de Tarso, donde él vivía, en la región de Cilicia, brindaba o proveía a la gente que nacía allí la ciudadanía de romano. O sea, era un hombre que tenía las tres culturas y por eso también era tan fácil para él llegar a distintos grupos. No era alguien que estaba encerrado solo en una perspectiva, una forma cultural, sino que él tenía una mente muy, muy abierta. Y lo último del repaso que hacemos en esta tarde es los problemas de Corinto, ¿sí? ¿Te acordás cuáles eran los problemas de Corinto? ¿Cuáles eran las crisis que enfrentó la iglesia? Yo las voy a ir poniendo y a ver si las recordás. La primera, capítulo 1, era el problema de las divisiones. Esto era lo primero. Algunos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Y los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Pero en realidad la iglesia estaba fraccionada. Ahora quiero preguntarte, porque trato de aplicarlo siempre esto. ¿Alguna vez conociste una iglesia donde la gente esté un poco dividida? Donde la gente le guste más un predicador que otro, le guste más uno de los líderes que otro. Decime si no lo viviste, decime si no experimentaste eso, o con los equipos de adoración, de ministración en la música, en la alabanza, cuando va a subir tal grupo como que, ay Dios, ya siento la presencia de Dios, y cuando sube otro de los grupos como que, le toca a este tocar. Esas son cosas que pasan en la iglesia de hoy. Gente que no tiene la madurez y casi algunos inconscientemente y otros tristemente de manera consciente dividen y fraccionan la iglesia. Pero eso obviamente, Pablo diría, es porque son sárquicos y dominados de alguna manera por sentimientos o por manifestaciones carnales humanas. Capítulo 2, ¿cuál era el problema? Se creían muy sabios y pensaban que con la sabiduría humana podían alcanzar las cosas de Dios. Y todo el capítulo 2 remarca muchas veces que no, la sabiduría, podemos hablar sabiduría, pero la de Dios, que Pablo no quería fundar su mensaje, su prédica sobre la sabiduría humana, para que la fe de ellos no esté basada en sabiduría, sino en el poder de Dios. O sea, permanentemente les dice, Dios no eligió a los sabios, a los ricos, a los poderosos, Dios escogió a la gente simple, a la gente humilde, para manifestar su gloria y poder. ¿Cuál es el problema que sigue? También de nuevo en el capítulo 3. ¿Cuál? Otra vez más vuelve a hablar de las divisiones y acá también va a tocar el tema de que cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Te acordás? Que hay personas que pueden sobreedificar en su vida con distintos materiales, ¿sí? Los más problemáticos eran heno, madera o hojarasca y los buenos eran oro, plata o piedras preciosas. Y dice, todo eso va a ser llevado a juicio delante de Dios. Todo lo que usted hizo, todo lo que yo hice, hermanos, en un determinado momento, diría Pablo en los Corintios, vamos a estar delante del tribunal de Dios. Y ahí, si me permiten la imaginación, va a haber un gran horno donde van a ser llevadas todas nuestras obras, todas las que hiciste, cuando diste un vaso de agua, cuando limpiaste la iglesia, cuando saliste a predicar, cuando diste tus ofrendas, cuando hiciste ese viaje misionero, todo eso va a estar llevado ahí y va a ser probado por fuego, dice Pablo, y esto va a dar, un resultado. Si se quema todo, obviamente no sirvió de nada todo lo que hiciste, aunque dice que vas a ser salvo por la gracia, y es verdad, porque no somos salvos por obras,
sino por la gracia de Dios. Pero hay otros que hicieron quizás no tanto, o sí pudieron hacerlo mucho, pero que sus materiales no son perecederos: oro, plata y piedras preciosas. Esto está en el 3. ¿Qué sigue? Otro problema, capítulo 4, todo esto es repaso, seguimos, es donde Pablo dice que le estaban faltando el respeto a las autoridades, ¿sí? Y decime si eso no pasa hoy. Decime, yo no sé, o dígame si eso usted no lo ve en la iglesia de hoy. Personas que, si lo dice el pastor es una cosa, pero si lo dice tal hermano o tal otra hermana, ¿y usted quién es para decirme a mí eso? Como que nos cuesta respetar a las autoridades. Algunas veces nos cuesta respetar hasta los líderes de la iglesia, hasta los propios pastores o apóstoles o profetas o maestros de Dios. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque mientras estamos escuchando la prédica y adentro de nuestra mente está diciendo, ¿y a mí qué? Yo puedo hacer como quiera. Él no es nadie para meterse en mi vida. ¿Por qué no arregla su propio problema? Yo hago mi vida en lo que quiero. Él es pastor acá en la iglesia, en casa, en mi vida. Yo hago lo que sea. Ahora, esa forma de pensar es también lo que estaban viviendo los corintios. Entonces Pablo lo va a corregir. ¿Cómo van a hacer esto? Ustedes obedecen a cualquiera y no obedecen al hombre que los ha guiado en el evangelio. Pablo dice, podrían tener 10.000 años, maestros, pero quien los llevó a Cristo soy yo. Tendrían que respetar mi palabra. Seguimos, repaso, capítulo 5. ¿De qué habla? ¿Se acuerdan? Había un muchacho que muy probablemente estaba manteniendo una vida sexual con su madrastra. Todo el lío, un alboroto se armó en la iglesia. Pablo le dice que tendrían que estar arrepintiéndose, pero no, ellos estaban como muy tranquilos o envanecidos. Por eso Pablo toma una determinación que las pocas veces se ve en la vida. ¿Sí? ¿Cuál es? Había que entregar a esa persona, ¿a quién? A Satanás. O sea, la idea de sacarlo de la iglesia para que sufra las consecuencias de sus pecados porque no quería arrepentirse, y una vez que esté arrepentido afuera porque la vida le trata muy duro, que él vuelva y su espíritu sea salvo. También les dice que no tienen que separarse de los adúlteros, fornicarios, mentirosos y todos esos que están en el mundo, porque si no sería necesario irse del mundo y vivir en un monasterio, que no es lo que Dios quiere, ni para usted ni para mí. Lo que Dios quiere es que tratemos de vivir siempre de una manera santa. Y si conocemos a alguien que está haciendo las cosas no muy bien, que tratemos de mantener cierta distancia para que sus actos no contaminen y no nos lleve en la idea a contagiar o a imitar sus conductas. Seguimos, capítulo 6, problemas legales. Había problemas de juicios dentro de la iglesia, gente que no les pagaba, gente que no cumplía sus cuotas, y Pablo les dice, miren, no pueden llevar esto y ventilarlo afuera, arreglen los problemas adentro. Capítulo 7, ¿cuál era el problema? Oh, Dios, problemas de matrimonio. No sé cuántos de los que están viendo este video están casados, o cuántos se piensan casar, pero en los matrimonios hay problemas. No importa cuánto se amen las personas, surgen problemas. Y hoy vamos a hablar un poco porque vamos a trabajar en el capítulo 7. Habla de matrimonios, habla de matrimonios mixtos, habla de las vírgenes, habla de las viudas, también habla bastante. Y el último capítulo que tenemos como introducción hoy es el 8, que va a hablar de idolatría. O sea, todo esto está en los primeros 8 capítulos que tenemos en nuestra Biblia. Vamos acá a repasar un poquito y ya entro con el tema de hoy, este capítulo 7. Hasta acá nosotros vimos que Pablo ama esa iglesia. Pablo había fundado la iglesia de los Corintios en el año 52 en el segundo viaje misionero. Ahora está en el tercer viaje misionero, casi al final, año 57, y está escribiendo estas cartas. Y quiero decirte que a Pablo le duele el corazón. Pablo está como muy entristecido. ¿Por qué? Porque la iglesia en la que él había estado trabajando 1 año y medio para fundarla, para edificarlos en la fe, veía que se estaba desmoronando, que había muchas cosas que necesitaban corrección y que los hermanos eran bravos, que los hermanos eran cuestionadores, eran hermanos pesados y eso duele porque Pablo les va a decir en un momento, ¿quieren que vaya con espíritu de mansedumbre y amor o quieren que vaya con vara? O sea, pensá bien, o sea, yo quiero ir y abrazarte, bendecirte cuando Dios me permita volver a Corinto, pero mirá que si te portás mal voy a tener que ir con vara. Y esto es como sería un papá. Por eso él les va a decir que los quiere como hijos, no solo a ellos, sino en otras cartas más, que él sufre como si fuera su papá por ellos, porque los quiere ver crecer, los quiere ver madurar y a ellos les está costando un poquito.
Muy bien, vamos a volver acá y ya trabajamos en nuestro texto bíblico directamente. Sí, fíjate, estamos en el capítulo 7 y acá les va a recomendar el celibato. ¿Qué es el celibato? Es la decisión de no establecer un lazo emocional, sentimental, no casarte, o sea, quedarte solo. Por eso hay críticas a favor y en contra de la imposición del celibato en lo que es el clero de la Iglesia Católica Romana. Ahora bien, ¿por qué? Porque no está en ningún lugar de la Biblia, literalmente, que los hombres y mujeres dedicados al ministerio tengan que ser célibes. No lo dice. Lo dice la tradición de la Iglesia, pero no lo dice la palabra. Acá Pablo les está diciendo que él preferiría que fueran así, para poder dedicarse al Señor, pero no es una orden, no es una imposición, cuidado. Ahora, él va a usar una expresión interesante que dice que cada uno tiene su propio don, y después va a explicar ahí, si lo ves remarcado, el don de continencia. ¿Qué es el don de continencia? Yo lo expliqué la semana pasada, es aquel hombre o mujer que puede vivir sexualmente sin ningún tipo de problema, sin mantener una relación sentimental, sexual, amorosa con alguien. O sea, un hombre o una mujer que puede servir a Dios y vivir toda su vida soltero o soltera, sin tentaciones, sin conflictos, sin problemas, no sin tentaciones, perdón, lo van a tentar, pero él no va a tener esa idea de caer, ese deseo tan humano de caer, porque tiene el don de continencia, y ese es el don que Dios te da para que puedas servirlo solo a él, o sea, como enfocado solo en las cosas de Dios. Y Pablo dice, hay gente que lo tiene, y qué bendición que lo tenga. No sé si conoce usted a alguien así. Yo les dije, yo conocí hasta ahora una sola persona que tenía ese don, que servía a Dios y sirvió a Dios hasta el momento de su muerte, sin ninguna persona en su ámbito sentimental o amoroso, ¿sí? Pero les dice, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Recuerdan? La iglesia de los Corintios era brava, ¿sí? Y por eso le dicen, bueno sería el hombre no tocar mujer. ¿Y por qué explicamos esto? Porque se genera un deseo sexual y Pablo dice, mejor entonces cásense, muchachos, ¿sí? Seguimos, ¿sí? Y nos encontramos con el punto C. ¿De qué nos va a hablar en este punto C? Nos va a decir algo, el problema de los casamientos con incrédulos. No sé cuántos de ustedes escucharon alguna vez hablar de no estar unido en yugo. ¿Cómo sigue la expresión? En yugo, ¿te acordás? La palabra en yugo desigual. Pablo va a explicar en esta sección de la carta a los Corintios que es un tema, ¿no? Estar casado con alguien que no corresponde a la misma fe. Para Pablo eso es como irreconciliable, eso es como que no debería haber sucedido, pero Pablo va a predicar como hoy nosotros vamos a predicar y se convierte uno del matrimonio, el otro no todavía. Son muy pocas las veces que los dos del matrimonio se rinden al Señor, entregan su vida al Salvador. Muchas veces pasa que uno de los dos está en Cristo y el otro no. Ahora, en esta carta Pablo va a decir, fíjate, y me encanta esto, para aquellas personas que hoy están casadas y su esposo o su esposa no está en la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Qué significa? Que porque vos estás en la iglesia, la cobertura y la gracia de Dios protegen no solo tu persona, sino también la de tu esposo o esposa, porque dice la Escritura que estos dos serán ¿qué? Una sola carne. Ahora bien, tenemos que aclarar esto, porque lo va a explicar más adelante. No es que si vos sos cristiano, haces salvo a la otra persona. No, lo que haces es brindarle una cobertura. ¿Por qué? Porque tu casa, al estar cubierta por la gracia, la misericordia de Dios, porque vos, cristiano o cristiana, estás ahí, también cubre a tu familia. Obviamente también los hijos, ahora lo vamos a ver. Fíjate. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. No significa salvos, por favor, que quede claro. No es que son salvos, porque la salvación es personal. Ahora, también hay algo que va a explicar acá el apóstol Pablo. Fíjate que dice el 16. Porque ¿qué sabes tú, mujer? ¿O qué sabes tú, hombre? Si harás salvo a tu persona, a tu familia. ¿Lo puede saber alguien? Nadie lo puede saber. Nadie lo puede saber. Nadie puede saber si porque uno se convirtió en el Evangelio, automáticamente el cónyuge también se va a entregar a Cristo y va a ser salvo.
Acá tengo que quizás entrar en conflicto con un tema bíblico, que hay una enseñanza que en muchos lugares se da como regla de oro, ¿sí? Pero recordemos, la regla de oro la dijo Cristo, ¿sí? Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. No, esa es la regla de oro que Cristo habló. Pero hay personas que enseñan otro pensamiento, otra situación bíblica como regla de oro, y es cuando Pablo está en la cárcel de Filipos y el carcelero se entrega a Cristo. Entonces Pablo le dice, sí, tú y tu casa van a ser salvos. Ay Dios. Y eso se ha tomado fuera de contexto, y en muchos casos se le promete a la gente que llega a la iglesia, como usted llegó a Cristo, la Biblia dice que toda su familia también va a llegar a Cristo. Y esto no es algo absolutamente literal, de manera absoluta. Por favor, y yo con todo el respeto, no es que quiero desanimar tu fe, no la quiero desanimar, lo que quiero es utilizar bien la palabra. ¿Qué significa acá? Pablo dice, ¿qué sabes tú si harás salvo a tu esposo o a tu esposa? De hecho, nosotros no hacemos salvo a nadie. Lo que hacemos es predicar el evangelio, y el que salva es Dios. El que salva es la gracia de Dios, por la fe, por el don de Dios. Pero yo no puedo salvar a nadie, ni a mí mismo me podía salvar yo. Quisiera que mi pareja, que mis hijos sean salvos, sí, voy a orar por eso, voy a ayunar, voy a buscar a Dios, les voy a predicar, voy a dar testimonio, voy a comportarme de una manera espiritual para que ellos vean y también quieran venir a Cristo. Perfecto, pero fíjate, acá les dice, ¿qué sabes tú? Y la verdad, nadie lo sabe. Pero vamos a orar por eso, para poder creer que Dios también los va a salvar a ellos. Ahora, llegamos a esta sección del capítulo, y sí, tengo que seguir avanzando. Dice el punto de la aceptación de Cristo no debe cambiar la condición social. ¿Por qué? Porque había personas que tenían distintas situaciones. Por un lado estaban los casados y los solteros, pero también había otros que eran circuncidados o no circuncidados, un problema grave en aquel contexto. O por ahí había otro problema, que era también si estabas libre o si eras esclavo. Y lo que Pablo va a decir, verdaderamente lo que importa no es si estás o no casado, lo que verdaderamente importa no es si estás o no circuncidado, lo que importa no es si si eres libre o si eres esclavo. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que pasa dentro de tu corazón. Fíjate lo que dice el 19, versículo 19, que yo lo tengo ahí subrayado en rojo. La circuncisión, ¿qué es? Fíjate, léelo bien, nada es. Y la incircuncisión, ¿qué es? Tampoco nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le pone tanto peso a lo de afuera, que se olvida verdaderamente que la ley está escrita en el corazón, y que eso da testimonio con la conducta. Muchas veces se quiere empezar por afuera, cambiando el aspecto externo para llegar al corazón o a la vida espiritual, y Pablo dice no, verdaderamente el cambio empieza en el corazón, el hombre espiritual, la mujer espiritual, y sale y se manifiesta hacia afuera, ¿sí? Bien, sigo en este mismo capítulo 7. Hay otro tema que va a tocar que es bien interesante y muy culturalmente diferente para nosotros. Pensemos que esto está escrito en Oriente y nosotros estamos en el Occidente. Fíjese lo que dice el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. ¿Quiénes eran las vírgenes? Las muchachas que no se habían casado, que en ese contexto histórico vivían bajo la tutela de su papá. Era una sociedad patriarcal muy fuerte, muy fuerte. ¿Y qué pasaba? Que algunos papás estaban de acuerdo con que su hija se case y otros no estaban de acuerdo. Bien, fíjate, ahora ¿qué les dice a las vírgenes? Bueno les sería y a estos hombres quedarse como están. ¿Entendés? Para Pablo el casamiento no era malo, por favor, no era malo, y os sostengo, el casamiento no es malo, es honroso, es hermoso, es una bendición de Dios. Pero como Pablo estaba solo y tenía la libertad de predicar, de moverse, de ir, de llevar el mensaje, de andar de acá para allá sirviendo a Dios, solo concentrado en eso, él anhela que toda la gente que está en la iglesia tenga ese mismo sentir. Porque como mencioné en la clase anterior, para Pablo la venida del Señor estaba ya viene el Señor. Ahora van a pasar los años y él se va a dar cuenta que no, que todavía falta. Pero fíjate, seguimos. Dice, ¿estás libre de mujer? No procures casarte. Más también, si te casas, ¿qué? No pecas. O sea, no está diciendo que casarse es pecado, porque es una bendición. Más, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Fíjate, pero los tales tendrán aflicción de la carne.
¿Qué significa para Pablo aflicción de la carne? No es que por casarte vas a sufrir en tu carne, no quiere decir eso, porque el casamiento es una bendición. Pero lo que va a explicar es justamente lo que viene en este capítulo, y yo tengo que tratar de resumir por tiempo. Es lo que le va a decir, es que el que se casa, tanto hombre como mujer, tiene que estar pendiente de las cosas de su casa. Tiene que estar pendiente, vamos a tratar de manejarlo por género. El hombre que se casa tiene que tratar de proveer una casa, proveer el alimento, proveer la seguridad, proveer los recursos, cuidar a su familia, atender a su esposa, atender a sus hijos, fijarse en la educación de sus hijos, la salud de sus hijos y su familia, la obra social. Mientras que si estaba soltero, no tenía que ocuparse de todo eso. La mujer casada también va a tener que ocuparse de la casa, del hogar, de la ropa, de la comida, de los hijos, del alimento y de un montón de cosas que en el caso de estar sola no tendría que ocuparse. Por eso Pablo dice, fíjate el versículo 32, tengo que avanzar, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Por qué sin congoja? ¿Qué es la congoja? Lo explica en el pasaje que sigue. Fíjate, dice, tengo que volver. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a quién, al Señor. La soltera, ¿a quién piensa agradar? Al Señor también. Pero cuando uno se casa, ya no piensa solo en agradar al Señor. ¿A quién más tenés que agradar? A tu esposa o a tu esposo. ¿Qué significa, por ejemplo, hoy Keren está necesitando mi ayuda por la cesárea? Entonces, en esta situación, si yo estuviese solo, no tendría que preocuparme de una casa con varias habitaciones, de una cuna, de una cama matrimonial, de tanto alimento para el hogar, de tanto calzado y vestido, no me tendría que ocupar porque estaría solo. Ahora, estoy casado y es una bendición, pero al estar en esta situación, esto genera que me tenga que ocupar en tratar de agradar. Entonces, hoy al mediodía, ella me dijo, quiero comer un omelette, con todo lo que quería ella. Así que a salir a comprar, a salir a preparar, a salir a cocinar, a salir a elaborar todo, para tratar de agradar a mí, a Sofía, agradar a la familia. Pablo dice, ¿sabes qué? Sería tan lindo si nos pudiésemos dedicar solo para servir al Señor. ¿Por qué? Remarco. Porque para Pablo la venida del Señor estaba ya viene el Señor. Ahora, hoy nosotros nos damos cuenta que la venida del Señor puede ser ya, como puede tardar. Y en ese tardar uno puede planificar de servir al Señor. ¿Por qué? El que se casa, recuerden, no peca. Ahora, vuelvo al caso de la cultura occidental. Fíjate lo que está remarcado en rojo. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que ya pase de edad, wow, había como un problema. El papá decidía si se podía casar la hija o si no se podía casar la hija. Fíjate, dice el versículo 37, pero el que está firme en su corazón, ¿sí? Así empieza, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, ¿qué? Bien hace. Ahora, eso en la cultura occidental todavía es respetado. Hay países, en la cultura oriental, hay países en el oriente que respetan muy, es importante, la decisión de papá. Papá puede decir si la hija se va a casar o no. En la cultura occidental, wow, mi Dios, eso ha cambiado mucho. En algunos países importa, en otros países importa poco y en otros países no importa nada. O sea, ¿qué te quiero decir? En la cultura oriental, el papá determinaba el futuro de los hijos. En la cultura occidental es importante en algunos países y en la iglesia. En algunos países poco importa y en algunos nada importa. Los hijos se ponen de novio con quien les da la gana, no consultan a sus padres, no buscan el consejo, no tratan de establecer una relación familiar acorde. Ellos tienen la idea, el que se casa soy yo y punto. Si te gusta bien y si no me voy de casa. O sea, entiendo que el extremo oriental nos resulta chocante, pero el extremo que se vive en algunos países de Occidente también, como cristiano, me resulta un poco, fuera de sí, donde el papá, la mamá no pueden opinar, no pueden dar su apreciación o no pueden esperar también dar una aprobación sobre el noviazgo que tienen sus hijos. En la cultura, estamos viendo, los padres determinaban, ¿sí? Pero fíjate, versículo 38,
De manera que el que la da en casamiento, fíjate lo que dice Pablo, hace bien. Pero el que no la da en casamiento, ¿qué hace? Hace mejor. ¿Entendés? Pablo, como hombre en cultura oriental, machista, de sociedad patriarcal, dice: el padre decide. Si se casa, hace bien; si no se casa, hace mejor. O sea que muchos quizás tomaron acá el consejo de Pablo y le ordenaron a sus hijas que no formaran familia. Ahora, el versículo 40, cerrando esto, dice: pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así. Ahora les habla a las vírgenes y le dice: ¿sabes una cosa? Sería tan lindo que se pudiera dedicar al Señor. No es mala la idea, pero entendemos que para Pablo eso era más fácil porque él pensaba que la venida del Señor era inminente. Ahora nosotros decimos: bueno, yo voy a servir al Señor por 10, por 20 años y quisiera tener una familia. ¿Peco si me caso? No, para nada. Es una hermosa, hermosa bendición, pero conforme a la Escritura va a haber aflicción de la carne y va a haber congoja. Así que el día que tengas una crisis o que estés angustiado, acordate, Pablo lo dijo, la Biblia lo dice, Dios lo dijo, que simplemente por estar casado vienen también dentro del combo del matrimonio esos días o esas semanas. Todo eso cierra el capítulo 7 y pasamos ahora a un capítulo hermoso, los últimos minutos de la clase de hoy, donde dice instrucciones acerca de lo sacrificado a los ídolos. Acá hay un tema que hoy quizás a nosotros no nos toca tanto, pero sí tiene trascendencia. Pensemos en nuestro país, Argentina, ¿sí? Yo hoy estoy acá, Raúl Salazar, Buenos Aires, Argentina, es Sudamérica, pero hay gente que vive en otros países. Pero pensemos en Argentina, ¿nuestro país es idólatra o no? ¿Cuántos de los que están viendo este video, que están ahí sumados en este momento, piensan Argentina es un país idólatra? ¿Hemos tenido ídolos en nuestra cultura? ¿Hay ídolos populares en nuestro país? No sé cuánto de qué lugar del país seas, pero cuando uno empieza a recorrer el país, se encuentra con distintos hombres y mujeres que tienen su ídolo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a decir algunos, y si vos sabés y te animás a participar en la clase, yo te digo cómo empieza o ponele si sabés cómo termina. El Gauchito, ¿sí? El Gauchito, tip, tiene una frase, ¿sí? Atrás. ¿Lo conocemos a ese? Sí. Otro, la difunta, pip, también tenemos ahí. Sí, tenemos la difunta y otra palabrita que va ahí, que no sé si alguno la conoce. Sí, algunos más habrá, y no sé si te acordás, la mano de Dios, ¿sí? El hecho de este futbolista conocido en el mundo, que también logró tener su iglesia, y seguimos y nos encontramos con la Virgen de Sata, ¿qué? La Virgen de Sata, ¿qué? ¿Te acordás lo que era la Virgen de Sata, qué? Y después tenemos el otro que hace todas las cosas rápido, que es el que hace las cosas así de manera muy rápida, que se llama ¿cómo se llama ese? ¿Te acordás? O sea, nuestra cultura es también de ídolos. Ahora podés entender un poco más, en aquel contexto había mucha idolatría, muchísimas divinidades. Recordá que Pablo está predicando en Corinto. Corinto es una parte del Imperio Romano, pero con toda la cultura de base griega. Y en la cultura griega era donde había infinidad de dioses. Entonces, en esos dioses o ídolos, es hermoso lo que dice Pablo, dice, versículo 1, ¿sí? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sí, sabemos que todos tenemos conocimiento, y esto es maravilloso, fíjate y remarcarlo, yo lo tengo ahí bien remarcado. El conocimiento, ¿qué? Envanece. Quien tiene conocimiento no puede negarlo, se siente más que los demás, se siente importante, se siente, yo lo sé. Yo soy mejor que los demás. Es lo que hace el conocimiento en una persona dominada por la carne. En una persona, recordemos, Arquicoi, le das un poquito de conocimiento y creo que conocen la frase, se le suben los humos a la cabeza y ahora anda mirando hacia todo lo demás como si yo sé. Yo fui profesor y soy profesor hace casi 30 años y me encontré con gente igual, Gente que cuando llegaba a una clase que no sabía nada, en Argentina decimos no sabe un pomo, venían así humilditos, sencillos, simples, pero empezaron a estudiar, les pusiste un par de buenas calificaciones, hicieron buenas tareas, crecieron un poco y hasta les diste un título y andá a buscarlos ahora. Andá a ver si te atienden el teléfono, andá a ver si te responden un WhatsApp o un Messenger. O sea, ¿por qué? Porque ahora son importantes, porque tienen un título, ¿sí? Y a través de internet te cuento,
se venden títulos también. O sea que si hay personas así que van y compran un título por internet, pagan, a mí me lo ofrecieron, amados, a mí me lo ofrecieron. Yo tengo una licenciatura en teología de una asociación. A mí vieron mi currículum, mi historia y me dijeron, vos podés ser doctor en teología, vos podés, tranquilamente. Y dije, ¿y cómo es el proceso? Y fácil, pagás $1.500, preparás un escrito y te damos el doctorado. Yo cuando miré los escritos de otros que habían accedido a ser doctores en esa asociación, me dio tristeza. ¿Por qué? Porque vi que el material que tenía era un material que yo lo usaba para mis alumnos de otros niveles, que no era para un doctorado, pero que hay gente a la que le interesa, no a esta que le gusta saber y tener el conocimiento que hace en algunas personas los arquicoi envanece. Ahora, nos metemos con los ídolos, que es el tema, y ya casi estamos cerrando la clase. Dice el versículo 4, sabemos que un ídolo que nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora, todos esos santos que yo te dije, si lo sabés, estaba el Gauchito Gil, estaba la difunta Correa, ¿quién más te hablé? De la iglesia maradoniana, te hablé de la Virgen de Satanudos, y el otro fue, ¿de quién hablé? El otro, el último, San Expedito. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Dios sobre eso? Todos esos ídolos, nada son en el mundo, nada, no existen delante de Dios, no existen, son ideas, ideologías humanas. El único que existe es Dios. Ahora bien, hay algunos, va a decir Pablo en el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados aquí hasta los ídolos. ¿Qué significa? Esa gente que te llega a la iglesia que todavía tiene esa historia, que todavía cree que la estampita, la velita y tal cosita que tiene en casa, ay, eso me ha ayudado, eso me ha bendecido, eso me ha sanado. Es esa gente que viene con ese historial, ¿sí? Muy poca gente llega a la iglesia sin historial. Todos tenemos una historia, buena, mala, compleja, pecaminosa, idólatra, como quiera, pero hay gente que llega con esas ideas de idolatría y ahora llegaron estos corintios convertidos ahora a la iglesia. ¿Vamos bien? Se convirtieron a Cristo. Pero hay un problema. ¿Por qué? Porque en su conciencia dice, te ven a ti, tengo que leer todo el versículo 7, perdón de nuevo, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados aquí hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado de él, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora, ¿qué pasaba con estas personas? La conciencia de ellos tenía conflicto. ¿Por qué? Porque ellos decían, yo lo explicaba de esta manera en mis clases y creo que es muy simple, voy a tratar de ser corto. No sé cuántos de ustedes conocen, en Argentina se compra la carne molida o carne picada. Y cuando vos vas a comprar esa carne, te dicen la carne molida o picada común y la especial. ¿Qué significa esta clasificación simple? La cantidad de grasa que tiene. La común tiene más grasa, la especial tiene menos grasa. Tienen precios distintos, obviamente. Ahora, con ese ejemplo en mente, vamos a viajar a estos 2000 años para atrás, al tiempo de Corinto. Llegaba una persona a la carnicería a comprar como usted y como yo, y le decía, bueno, vengo a comprar la carnita esta para mañana, que es la carne común. Y le decía el carnicero de aquellos años, ay, perdón, no me queda más la común, me queda la especial. ¿Cuál era la especial? La que había sido sacrificada a un ídolo. Porque para ellos la idolatría tenía mucho sentido. Entonces esa carne la gente la compraba para que de esa manera esa ofrenda que le daban a ese Dios al cual fue sacrificada esa carne me proteja a mí. Entonces te lo pongo claro, si vamos a pensar en algún Dios de los que se conocen en tiempos de la Biblia y pensemos en el Dios Baal del Antiguo Testamento. Te decían, mira, esta carne fue sacrificada a Baal. Te daban 1 kilo de carne común, carne especial. Y vos decías, ¿la puedo comer o no la puedo comer? ¿Puedo comer esto o no puedo comerlo? Porque si no lo como me muero de hambre. Pero si lo como, ¿me hará daño? Ahora, los que tenían conocimiento decían, no importa nada, vos orale a esa carne, metela ahí en una empanada, en una salsa y le das y la disfrutás. Pero la gente que tiene la conciencia débil, frágil, los inmaduros, comían la carne pero la comían con temor.
La comían pensando, y si me hace daño, y si luego me causa indigestión, y si luego me muero, y si a Dios no le agrada, y sí. Entonces Pablo va a tocar este tema y dice, ay, no quiero que seas tropiezo. Fíjate, versículo 9, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Por qué? Porque los que tenían conocimiento se la daban de sabios y decían, a mí no me importa nada, yo me como la carne sacrificada a Baal, a Astarte, a cualquier dios, yo me lo como acá y le honro, y lo como y no me hace nada. Ahora, había al lado o enfrente una persona que era inmadura. Y esa persona entraba en crisis. Entonces Pablo dice, cuidado, porque está siendo tropiezo para tu hermano. Este pensamiento de la carne se aplica a distintas cosas. Que yo voy a entrar en conflicto, perdón, pero tiene que ser así la clase. O sea, ¿puedo o no puedo escuchar música que no tenga contenido cristiano? Que la letra no me lleve a adorar a Dios, que la letra no sea... vamos a partir de lo siguiente, no existe música cristiana y música no cristiana. La música no se cataloga, ¿sí? No hay música cristiana y música no cristiana. Es una forma muy simplista de referirlo, pero no existe. No es que está el do cristiano y el do pagano, no funciona así. No hay una escala musical cristiana y una pagana, no. Las letras le dan contenido y algunas letras exaltan cosas carnales y otras letras exaltan a Dios. Entonces, ¿puedo o no puedo escuchar? Ahora Pablo va a decir, mirá, si sos una persona madura, no habrá problema. Si no te hace daño, podés escucharlo. Pero tené cuidado, que puede verte alguien que es inmaduro y entonces esa persona entrará en conflicto. Dios, entonces no sería conveniente que lo haga. Y si querés amar y cuidar a una persona que no es madura, sería conveniente que te cuides. Pastor, ¿puedo tomar bebidas alcohólicas o no puedo tomar bebidas alcohólicas? La persona madura sabe, conforme a la Escritura, que la bebida alcohólica en sí no es pecado, pero que si te ve un hermano inmaduro tomando bebidas alcohólicas, puede tomar y entrar en conflicto, o puede embriagarse, o puede pensar algo malo. Entonces Pablo diría, no quiero que seas tropiezo. Seguimos. Ay, pastor, y a mí me gusta jugar cada tanto. ¿Y jugar a qué? Y jugar a las cartas y... bueno, no hay problemas jugando a las cartas con la familia. No, pero me gusta apostar y me gusta jugar unos tiritos y unos numeritos. Y mirá, eso no está bien, y como cristiano maduro vos tenés que saber que no te edifica. Está bien, no me edifica, pero tampoco me lleva al pecado. Ahora, el que no está maduro no piensa igual que vos y una vez más entra en conflicto. Otro tema que vimos en alguna de las clases era una muchacha cristiana y dice, pastor, yo me he visto como se me da la gana, total entiendo que mi santidad no pasa por mi ropa, sino que pasa por mi vida espiritual y mi corazón. Perfecto. Pero esa ropa que vos usás, hermosa mujer de Dios, puede ser ocasión de tropiezo para un hombre. Entonces, la conciencia del otro para Pablo era fundamental. Esto lo va a volver a tocar en el capítulo 10. Vamos a tener que trabajar de nuevo ahí. Pero ahora, en este capítulo 8, él va a decir, fíjate, la conciencia de aquel que es débil está remarcado ahí con resaltador. Y vuelve a tocar en el 12. Dice, de esta manera pues, si uno hace esas cosas, si bebe delante de cualquiera, si escucha música delante de cualquiera, si hace cosas que sabe que pueden dañar a alguien, dice, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecamos? Contra Cristo. O sea, lo que está diciendo es, vas a traer tropiezo a las personas. Vas a traer tropiezo. Y si te acordás, Mateo habla de eso. Dice, van a venir, Cristo mismo dijo, van a venir tropiezos. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. O sea, tu conducta y la mía no solo deben basarse en lo que yo entiendo, sino también en lo que mi contexto, los hermanos que me rodean, esa gente que todavía no es madura, que tiene la conciencia débil, yo tengo que tratar de cuidarlos. Entonces Pablo llega a una determinación drástica, muy drástica. Dice el versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, mirá como yo lo remarqué ahí lo que dice, no comeré ¿qué? Carne jamás. Ahora diríamos, entonces no bebería ninguna bebida alcohólica jamás. Y no estaría escuchando esta música jamás. Y no haría esto jamás. ¿Por qué? No porque entienda que eso a mí como persona espiritual madura me hace daño, sino porque entiendo que eso puede ser ocasión de tropiezo para un hermano mío.
Entonces una vez una joven me discutió esto en clases. ¿Por qué? ¿Por qué es así? No es necesario, no se tiene que aplicar de esa manera. Entonces yo le puse un ejemplo que quiero compartírtelo hoy también a ti. Siempre uso ejemplos, imaginación, lo último que digo como ejemplo, y ya cerramos este capítulo. Imagínate que vos, una chica, era el ejemplo, esta joven, tenés alrededor de 20, 25 años y estás viendo una película tranquila con tu sobrinita de 5 años al lado, a quien amas mucho y a quien realmente querés bendecir su vida. Estás viendo la película y vos, 20, 25 años, estás viendo que empieza una imagen de sexo explícito, donde va a haber cosas que vos como mujer puedes decir, a mí no me afecta, yo no tengo tentaciones, a mí el saber no me lleva a pecar ni nada, pero vos estás viendo con una personita de 5 años. La pregunta que le hice es, ¿qué harías en ese momento? ¿Seguís viendo la película o cambiás de canal o llevas a tu sobrina a otro lugar para que no vea eso? Y me dijo, no, yo no seguiré viendo porque está mi sobrina. Y le dije, ¿y por qué? Y ella me respondió muy simple, le dije, porque yo quiero cuidar a mi sobrina, yo amo a mi sobrina. Es ese el punto. Si usted ama a su hermano en Cristo, que es inmaduro, usted va a tratar de cuidarlo. Es así de simple. Si usted ama a su hermano o a su hermana de la iglesia, los ama más allá de si es tu familia o no es tu familia, porque amamos a los que son de nuestra familia, pero a los que no son de nuestra familia decimos que los amamos, pero algunas veces no los amamos igual. Entonces yo le puse el ejemplo a propósito, si tu sobrinita está ahí, no, yo no quisiera que mi sobrinita vea eso. Ah, ok, ¿por qué? Porque es tu familia, tu sangre, la amas y la querés proteger. Sería tan lindo si pudiésemos vivir así en la iglesia. Amando a nuestros hermanos inmaduros, los protegemos. Y entonces yo trato de conducirme en mi vida de una manera que no traiga tropiezo a nadie, de que las cosas que yo haga no sean un problema en la conciencia de mis hermanos o mis hermanas que no están tan crecidos como Dios me ha permitido crecer a mí. Hasta aquí entonces llegamos con el capítulo 8. ¿Se puede o no se puede comer los sacrificados de los ídolos? En el 10 vamos a volver a tocarlo y simplemente como introducción te digo, ¿sabes qué dice Pablo? De lo que se te ponga delante en la mesa, ¿qué? Comer. Orá por eso y comer. Pero si en esa mesa, si en ese salón, si alguno de los comensales sabés que es inmaduro, por amor a tu hermano o a tu hermana, no lo hagas. Porque amás y amar es cuidar, amar es bendecir. Así que eso vamos a volver a tocar en el capítulo 10. Hasta acá llegamos, capítulo 8. Vamos bien. Vamos avanzando bastante, vamos trabajando mucho, vamos trabajando duro, hay mucha información que estuvimos viendo, recordamos, hoy tocamos el capítulo 7, ¿se pueden casar? Sí se pueden casar. ¿Qué preferiría Pablo? Que no se casen. ¿Por qué? Porque hay que servir al Señor. ¿Se pueden las hijas vírgenes? Si se casan o no se casan. Oriente, manejaban los padres. Occidente, manejan los hijos. Hay que hacer un equilibrio. Y capítulo 8, acerca de si podemos o no podemos comer. No hay problema con lo que comas. El problema es cuidar a tu hermano, cuidar a tu hermana. Bendecidos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a estos temas 7 y 8 que vimos hoy. Es un instante para preguntas. Sí, yo simplemente voy a ir saludando a la gente que nos puso acá. Esta personita, bueno, me quiere mucho. Gracias por lo que dice. Bien, gracias al Señor. Graciela Alterini, que también ve nuestro programa. Gracias. Sí, alguien contestó más rápido, sí, Daigo, perfecto, bien, era por el delay, ¿te acordás? Seguro, bien, después, ¿qué más? Tenemos a Pablito, sí, que nos decía, ay, yo les dije que iba a ver eso, sí, así que mientras estoy acá hablando, les voy a poner acá esto para que podamos jugarlo como asignación, sí, a ver si me prepara el número, sí, y yo les dije que lo iba a poner por 2 semanas, sí, hoy es día 2, más 7, 9, más 7, 16. Hasta el 16 lo vamos a poner crear y te voy a dar un pin. ¿Qué significa? Yo lo voy a poner en el video de YouTube abajo. ¿Sí? En el video de YouTube abajo vas a encontrar que tenés que entrar las indicaciones para que puedas jugar en este juego que estamos haciendo de repaso. Simplemente es un juego muy simple, lo vas a poder entrar a jugar en línea y ahí ya no vas a necesitar 2 aparatos, sino que con uno solo vas a poder trabajar porque vas a ver en ese momento en tu teléfono la pregunta completa y las posibles respuestas, ¿sí? Así que vas a poder jugar con este número, ¿sí? Yo lo voy a poner acá, lo voy a copiar, control C, me vengo para aquí
y escribo, ¿sí? Perdón, pero lo tengo que hacer así en línea. Bien, y vamos a trabajar, control D, vamos acá, estoy trabajando de hacerlo lo más rápido que puedo, ¿sí? Bien, este es el número de PIN que tenés que escribir. Vas a entrar, a ver si lo pongo con fondo, para que se pueda ver bien. Estoy tratando de trabajar rápido con ustedes, disculpen. Sí, un fondo así, y ahí a ver si se ve mejor. Sí, no, le cambié nada más que el color, no le puse el fondo. Bien, este es el número. ¿Y qué es esto? Tenés que entrar a esta dirección. Yo te voy a poner y lo dejamos abajo. Igual es kahoot.it. Sí, ahí está. Y acá aparece, lo amplío para que podamos jugar. Tenés que entrar a Kahoot, así como está escrito ahí, .it. Una vez que entras, metes este número de PIN, te aparece acá, que lo vamos a sacar abajo también, y después de eso le pones un nombre cualquiera y empezás a jugar. Es gratuito, es en línea y va a estar abierto por 2 semanas, desde hoy, que es 2 de septiembre, hasta el 16 de septiembre, va a estar abierto para que hagas un pequeño repaso. Eso era para Pablo, ¿sí? Mirta, saludos, Dios te bendiga, qué bueno. Mirta es una hermana que me conoció a mí cuando era un adolescente. Yo llegué a la iglesia, conocí a su familia, conocí a una hija hermosa, Paula, que ya partió con el Señor, y a su hijo, ay, no me acuerdo el nombre del muchacho ahora, ya está grande, es todo un hombre con familia. Leo Vallejos también, alguien que conocí, estudiaba en algún momento conmigo, ¿sí? Pablo, que me respondió eso también, lo de los santos. Y tenemos acá a mi suegra, sí, que también siempre participa. Y a la última personita de hoy que nos está saludando, que es Karina García, ¿sí? Así que, por favor, compartan estos videos. Si hay alguna pregunta, simplemente nos escriben y nosotros tratamos de responder. Los amamos y recuerden, todos nuestros materiales están en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Second Chance Ministry. Ahí están todas las clases, desde la introducción hasta la clase número 5, que es de hoy. Gracias. Y nos vemos la semana que viene a las 7 p.m. Acá está un recuerdo de nuestras actividades y nos vemos. Chao, chao. Ahí.